Bueno, bienvenidos a los que vais llegando. A ver si entra alguno más. Vamos a esperar un poquito. Sí que os voy a pedir que pongáis en el chat de dónde os comunicáis o desde dónde os conectáis. Ayer nos presentamos un poquito, pero se hace muy largo y luego no alcancé, tuve que andar corriendo para terminar el taller y no quiero. Hola Mónica, gracias por asistirme hoy con la grabación y tal. Sí, sé que estás por Sagunto. Alguna vez te veo, de lejos. Bueno, gracias a los que habéis puesto camarita, porque así es un poco más agradable. Hola Esther, hola Iris, Ruth, ¿qué tal? Bien. Vale, a ver, voy a mirar aquí en el chat. Tenemos, bueno, Mónica que está en Sagunto, y bien para que lo sepáis vosotros. Eh, Clau y Aline que está por, o están, no sé, por Castellón. Tenemos de Zaragoza Isabel, Francisco de Toledo, Renato de Madrid, Gadiel de Alcalá de Henares, Andrés de Sagunto, Albert de Castellón y Miquel de Barcelona. Ana de Jaén. Hola Ana. Esther es desde Palma de Mallorca, la conexión. Iris de Madrid. Vale, ¿me queda alguno? Vince sí, porque Vince, ¿cómo es? A ver, ayúdame, socórreme. De Bilbao. Matías, ¿de dónde te conectas? Vincent. Y Shira, de Bilbao. Bienvenidos, chicos. Matías de Barcelona. Bueno, genial. Vale, son y 11. A ver cuándo me desconectan. Me voy a apuntar para que no me juegue una mala pasada. Tengo una horita. Gracias por estar allí. No sé qué expectativa tenéis con comprender el método Libby. Si lo pensáis para exploradores, si lo pensáis para jóvenes, si lo pensáis incluso para mejorar vuestra propia experiencia de meditación o de encuentro con Dios. También puede servir, sobre todo, a mí me gusta mucho en el formato intergeneracional y me gusta presentarlo desde ese lugar porque creo que es la forma más rica de aprovechar este método, ¿vale? En el formato intergeneracional es ideal para usar en familias, ¿no? Pero se puede utilizar de forma indistinta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a ir mostrando Uy, trozos. Moni, si me ayudas así con ir con... Ah, no, tú no tienes acceso, Mónica, a los silencios, los mutes y eso. Solo para no estar yo pendiente. creo que no, pero espérame y le digo a Vane que me ponga, ¿vale? Vale, vale, buenísimo. Entonces vamos a ver videitos cortos del curso completo que les voy a mostrar ahora mismo, que está en la página familias.adventista.es proyecto-libby. Ahí vas a tener este curso completo. Yo voy a mostrar los trozos que creo que pueden ser más importantes para introducirnos en esta pedagogía o metodología. Tenéis 5 temas. Tenéis 2 vídeos completos que yo les llamo 2 laboratorios, donde son de hora y media, y allí os encontraréis en un formato intergeneracional cómo se enriquece un Libby con niños y adultos presentes. Yo creo que es la forma más rica de aprovecharlo, pero bueno, vamos a ir comprendiéndolo poco a poco. Para empezar, antes de compartir pantalla, solo para hacerme una idea. ¿Quién diría que tiene algo de idea del método? ¿Ha estado viendo alguno ha ya mirado el curso? ¿Ha hecho el curso? ¿No? Vale, estupendo. Entonces, nada, vale. Vamos de cero y bien, así yo también me ubico fácil por dónde tirar. Vamos a empezar desde el principio. Lo primero que vamos a ver es la introducción de la propuesta. Vamos a ver un vídeo que los videitos estos no llegan al minuto, hay uno solo que es un poquito más largo y yo recorté trocitos, ¿vale? Después de ver este pequeño trozo, estad con las antenas muy
atentas porque una de las cosas que ofrece este método es pensar con preguntas y es la habilidad de mejorar la habilidad de pensamiento. Entonces, una vez que lo miremos, yo necesito que hagamos preguntas, nos hagamos preguntas sobre ese pequeño trozo, nada más. Vamos a ir entrando en materia, no os preocupéis si no sale ninguna pregunta, pero sí miradlo de tal forma que haya realmente interés. Bienvenidos al laboratorio de Escuela Sabática Infantil. Las iglesias perdieron su funcionamiento habitual y no volverán a ser las mismas, al menos por un buen tiempo. La compleja gestión de los niños y jóvenes a nivel escolar es una realidad que también nos golpea. Las aulas de nuestras iglesias se encuentran cerradas, afectando a la población más vulnerable, nuestros niños y niñas. No por la posibilidad de contagio, sino pensando en la etapa vital en la que se encuentran para la construcción de una vida espiritual. Desde el Departamento de Escuela Sabática Infantil de la Unión Española nos hemos propuesto acompañarte en esta situación tan difícil. Porque la educación espiritual de los niños es cosa de todos y sobre todo de nuestras familias. Así que en conjunto con el Departamento de Familia deseamos atender esta necesidad y te proponemos algo tan sencillo que te dará la risa. Risa. Recordar. Aplicar en casa y de forma sencilla los consejos de educación guay para educar la espiritualidad. Innovar. Acercarte a una pedagogía de aprendizaje más cercana con nuestras creencias y consejos inspirados. Simplificar. Reducir al mínimo de expresión toda complejidad de puesta en escena que pueda haber tenido históricamente la Escuela Sabática Infantil. Actuar. Transformarnos como familias en comunidades de investigación. ¿Por qué? Porque comprendemos que por décadas el formato de ESI, Escuela Sabática Infantil, en nuestras iglesias ha impregnado muchas generaciones de identidad y certezas. Pero nuestras familias han cambiado y necesitamos encontrar la forma en la que educar nuestras creencias sea pertinente y efectivo. Además, consideramos que solo ofrecer productos digitales y volver las escuelas sabáticas a un formato online nos hace perder lo mejor de las escuelas sabáticas, el encuentro. Te proponemos que en medio de esta situación de crisis a todos los niveles aproveches la oportunidad para provocar el cambio necesario en nuestras formas de vivir la espiritualidad en casa. Vale, ¿alguna cosa que os haya llamado la atención de esta primera parte? El simplificar. Lo de simplificar, vale. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si tenéis algún comentario, ¿podríais traducir ese comentario en pregunta? Yo voy a decir lo que para mí era más importante de esta primera parte, ¿vale? Se trata de educación white. Justamente lo que este método quiere ofrecer es estar en sintonía con todo lo que los escritos inspirados hablan de educación. Y ahora vamos a ver en esta segunda parte un poquito qué es eso, qué son esos objetivos guías que deberían ayudarnos a mejorar nuestros encuentros con Dios, ¿no? Yo hablo de escuelas sabáticas en este vídeo porque cuando lo planteo desde mi departamento, ¿no? Pero es lo que digo, que se puede utilizar perfectamente en los momentos de exploradores para hacer los cultos de grupo, se puede usar con jóvenes, se puede usar... Veréis que tiene muchas alternativas y yo lo planteaba desde el lugar de la escuela sabática para aquellas maestras que están como muy perdidas, y esto sí que es algo que permitiría la simplificación. ¿Qué entienden cómo simplificar? Pregúntame, Elena, traducido en pregunta, ¿no? Voy a ir anotando las preguntas. No sé si entiendo yo bien la pregunta, pero quizá quieres decir qué se entiende por simplificar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con simplificar? ¿A eso te refieres? ¿Qué significa simplificar? Ayúdame. Ponte el audio si quieres. María Elena. ¿Qué es simplificar y cómo? Vale. ¿Qué es simplificar y cómo? Y yo espero que las preguntas que vayan surgiendo se puedan ir contestando en el transcurso de lo que vayamos viendo. A ver si lo conseguimos. A ver, ¿había alguna más? Disculpad, si no la vi.
Vamos aquí. La siguiente, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Dónde está ese encuentro con la educación inspirada? ¿Existe eso? ¿Es real? O sea, para mí, no sé, los que me conocen sabéis que soy una enamorada de la inspiración recibida sobre educación, porque soy una desenamorada de la educación tal como la tenemos, ¿no? De hecho, hay uno de los vídeos en los que yo voy a mostrar el micro repaso, no sé si llegaremos a ese o no, pero donde los chicos, cuando yo les pregunto, ¿qué son todas estas palabras que estáis diciendo? Dicen adjetivos. Así nos han educado. O sea, ¿cuándo en la vida uso un adjetivo? Son respuestas de estas de escuela, de colegio, donde hay cosas que encajan bien en ese concepto, pero no encajan en la vida real, no tienen ningún sentido para nosotros. Adjetivos, ¿no? En ese caso se trataba de emociones, pero no los lograban ver. Estaban viendo adjetivos, una respuesta típica de colegio, ¿no? Y nos pasa lo mismo con las escuelas sabáticas. Esto es otra de las cosas que vamos a ir viendo poquito a poco, pero tenemos ahí montado todo un formato de estudio en el que es como que entramos en un universo paralelo a nuestra vida real o a nuestra vida diaria, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. A ver, ¿de qué se trata entonces estos objetivos que guían al método Libby? Educar niños que no se vendan ni se compren. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Que sean capaces de tener un pensamiento autónomo. Estimúlese el pensamiento independiente. De ese modo, al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por medio de los maestros y libros de texto, pueden aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos. Que disfruten investigando y descubriendo sus propios caminos con Dios. Hay que despertar sus facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de la enseñanza de Dios. Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. Que toda esta experiencia les dé identidad individual, no solo como miembro de una iglesia. En el caso de que no se le enseñe a los jóvenes a pensar debidamente y actuar por su cuenta en la medida en que lo permita su capacidad e inclinación mental, a fin de que por ese medio puedan desarrollar su pensamiento, su sentido del respeto propio y su confianza en su propia capacidad de obrar. El adiestramiento severo producirá siempre una clase de seres débiles en fuerza mental y moral. Cuando se hallen en el mundo para actuar por su cuenta, revelarán el hecho de que fueron adiestrados como los animales y no educados. Y por último, lo que más deseamos, que les enseñemos a vivir como Jesús, no solo a conocer de Él. En Jesús se concentraban todas las excelencias manifestadas en las almas más nobles y grandes de la tierra: la pureza, fe, mansedumbre, tolerancia, integridad, firmeza, abnegación. El poder mental y espiritual manifestado en todos sus seguidores, Daniel, Pablo, no eran más que destellos de su gloria. En él se hallaba el ideal perfecto. Jesús vino al mundo a mostrar lo que todo ser humano debiera ser. Bienvenido al Proyecto Libby, Laboratorio de Investigación Bíblica Infantil. Bien, ¿cuáles son entonces esos objetivos guías del método? Y que están en sintonía con Educación White. Estamos hablando de educar la integridad, o desde la integridad, o con integridad, el pensamiento autónomo, despertar las facultades, que habla del interés, de despertar ese interés, ¿no? Que lo lleva el investigar, el ser capaces de investigar, el tener una identidad propia, no solo estar anclado en una identidad colectiva, que cuando me aparto de ese colectivo no tengo ni idea ni quién soy ni qué pienso, ¿no? Autonomía de pensamientos y una experiencia práctica y real de todo lo que voy descubriendo. Eso es un poco, y me gustaría saber qué preguntas os surgen a partir de esto que habéis escuchado. Andrés dice: chicos íntegros, pensamiento autónomo, interés por investigar, identidad individual, vivir con Jesús. Vale. ¿Y os surge alguna pregunta? No es obligatorio, pero
empieza ahí a despertarse alguna curiosidad, a desear entender algo más. El cómo hacer eso, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Voy a anotar aquí, es una de las primeras preguntas que surgen. Vale, maravilloso. ¿Y cómo se logra? ¿No? ¿Cómo se pretende llevar a cabo? ¿O cómo se logran esos maravillosos objetivos? Vale. Vamos a seguir descubriendo Libby y a ver si nos damos cuenta y vemos que es algo muy sencillo. No es nada del otro mundo y es fácil de aplicar. A ver, entonces, ¿qué es Libby? Vamos a ver. ¿Y qué es Libby? Como sus iniciales indican, es un laboratorio de investigación bíblica infantil, propuesto para ayudar a nuestras familias a desarrollar habilidades de pensamiento reflexivo, mejorar sus habilidades de diálogo y despertar espiritualmente. En este método, los participantes intentan investigar de un modo más o menos estructurado la verdad y el valor de sus opiniones sobre la Biblia, con la intención de responder a interrogantes propios. La conversación adquiere significado como diálogo, más que como debate formal o discusión informal. Los participantes intentan comprenderse unos a otros y se comprometen en una empresa común. Esto no significa que para que el diálogo sea exitoso los participantes tengan necesariamente que llegar al consenso. La conciencia de la complejidad en la investigación muchas veces es mucho más satisfactoria que la obtención del consenso. El intento de pensar con cuidado, detenimiento y profundidad distingue este método de otras formas de conversación, como los debates, las tormentas de ideas o las sesiones de pensamiento creativo. Dialogar y reflexionar de este modo, tarde o temprano, puede llevarnos a experimentar e investigar la cuestión sobre la que hemos estado hablando en nuestro propio comportamiento. Y este sería uno de los mayores logros de una correcta educación religiosa. Vale, hasta ahí. Hay una frase que creo que es la más importante con la que nos podríamos quedar y es que el método Libby le lleva a responder interrogantes propios. Cuando uno tiene un interrogante, cuando uno necesita encontrar una respuesta, lo que hace es buscarla, esa respuesta, ¿no? Y esa es la primera, o es realmente el núcleo, no la primera, el núcleo del método Libby, el tener una pregunta. Y que el niño realmente llegue, el niño, el adolescente, el adulto incluso, llegue a detenerse y hacerse una pregunta, abre un camino distinto de aprendizaje. Normalmente estamos muy acostumbrados a sentarnos y que nos digan, nos enseñen, nos sermoneen, ¿sabéis? Esto es el típico formato de aprendizaje que hemos vivido todos. El método Libby es una aplicación muy sencilla de una metodología experiencial que parte simplemente del hacerme una pregunta, pero hacerme una pregunta genuina, y para eso es algo que se tiene que entrenar también. Lo veréis ahora, vamos a seguir avanzando, pero ¿alguna pregunta en relación a esto? ¿Cómo ayudar, dice aquí, a los niños, al niño cuando los padres no lo están educando en la misma línea? Vale, es una de las preguntas de Andrés, voy a dejarla apuntada aquí porque luego queremos revisar si nos hemos logrado responder algunas de estas preguntas. En relación a esto que hemos visto ahora, ¿alguna otra pregunta? Vale, continuamos. Así podemos ya empezar a ver la luz, poco a poco. Vamos a ver, yo cambié aquí, pero sí, lo vamos a hacer así. Vamos a ver entonces cómo sería ese paso a paso. Todo lo que ocurre o podría ocurrir en un Libby ideal, ¿vale? O sea, en un Libby completo. Pero ya veréis, yo os voy a mostrar al final un micro Libby, digamos, un Libby de un solo versículo y cómo rápidamente, en 10 minutos, podemos tener una experiencia Libby que a los niños les deje sorprendidos. Y de verdad que ocurre, porque es algo muy curioso, algo tan sencillo como puede dar la vuelta completamente al acercamiento a la palabra. Vamos a ver el paso a paso de un Libby completo, digamos, la puesta en práctica perfecta, con todos sus pasos, pero es lo que digo, que podemos hacerlo de una forma más sencilla. Vamos a verlo aquí. Paso a paso de un Libby.
Hoy te daremos el paso a paso de un Libby, además de ofrecerte la visualización de una experiencia práctica. El facilitador dispone un tiempo previo para organizar el encuentro. Revisa la historia y elige los versículos que leerán juntos. Encuentra un aspecto para activar el pensamiento que permita la introducción al diálogo. Busca una ilustración cercana para conectar la historia bíblica con la vida cotidiana de los participantes del grupo. Se dispone a los estudiantes en círculo para facilitar el diálogo. Esta disposición es importante ya que favorece que todos se miren sin darse la espalda unos a otros. También recordaremos las reglas de la participación respetuosa. Respetar el turno de la palabra, levantar la mano para pedir la palabra, escuchar las ideas de los compañeros, entre otras cosas. Composición y provocación. Se comenta la historia que se investigará en ese encuentro y entre todos se la recuerda a grandes rasgos. Estoy en Libby. Introducción, nudo y desenlace de la historia. Es el momento para introducir aquella idea previa que lleva el facilitador y que provocará o estimulará su atención. Puede ser una fotografía, un objeto, una ilustración. Volveremos con esto más adelante. Luego desmenuzamos la historia. Entre todos los presentes se leerá versículo a versículo. Todos leen, incluso el facilitador. Y surgen las preguntas. Junto a la lectura versículo a versículo sumamos una tarea. Nos detenemos después de la lectura de cada versículo para descubrir si surgen interrogantes en el grupo. Es decir, se pide a los participantes que formulen preguntas que surjan de esa lectura colectiva. En otro segmento os daremos algunas propuestas para ampliar el rango de interrogantes que nos solemos formular. Serán pistas para convertirnos en buenos investigadores. Las preguntas se van escribiendo en folios, en un ordenador, en una pizarra, indicando junto a ellas el nombre de las personas y los versículos que las sugieren. Los estudiantes deben tomar nota de todas las cuestiones en sus cuadernos de campo. Estas preguntas se convierten entonces en el plan de trabajo o la agenda de discusión para el laboratorio. Se les pide entonces que entre todos seleccionen una pregunta que deseen comenzar a tratar. Una posible estrategia es la votación democrática. Con la primera pregunta elegida, comienza el diálogo. El facilitador puede continuar introduciendo preguntas, situaciones, guías, tanto para ejercitar la habilidad de pensamiento como para traducir la historia bíblica a la vida cotidiana de los participantes. El facilitador ayudará así a profundizar en sus opiniones y argumentos con más preguntas o planteamientos y situaciones. Recogemos. Después de cada sesión, se pide a los participantes que hagan un pequeño resumen y valoración de lo que han dialogado juntos. Podemos ayudarnos con las propuestas de ejercicios metacognitivos que te explicaremos a continuación. Evaluación del encuentro. Para que evalúes la experiencia, te proponemos que utilices la fórmula de la metacognición. La metacognición nos enseña a pensar en lo que pensamos, observando lo que pasa en nosotros y en los otros. La evaluación figuro-analógica es el método propuesto para esta manera autocorrectiva de pensar. La principal virtud de esta manera de autoevaluarnos, de esta forma de conciencia sobre nuestra manera de aprender, es que favorece un aprendizaje más significativo en el estudiante. Su principal objetivo es, por lo tanto, conseguir una mayor autonomía en el proceso de aprendizaje. Vale. Aquí habéis visto una estructura ideal de todo el método, todo el paso a paso. ¿Qué preguntas surgen? Lo veis todavía muy, muy nebuloso, ¿verdad? Y luego aconseje y acompañe a este chaval que va a tener esa aprendizaje. Se abrió un micro, pero no creo que esté hablando con nosotros, ¿no? Creo que no. Vale, si alguno tiene una pregunta, si no, seguimos intentando entenderlo. A ver, Esther dice, el método completo requiere mucho tiempo, ¿no? Vale, el método completo depende de la cantidad de versículos que utilicemos. Si utilizamos el método completo con un versículo, en 20 minutos, 15 minutos lo tenemos. Si usamos, en los laboratorios que veréis ahí en el curso, los que lo queréis hacer completo, comprender a fondo, pues son hora y media, pero hemos cogido una historia, y hemos tomado 8 versículos de esa historia. Y en cada versículo nos hemos detenido y hemos empezado a hacernos preguntas. Voy a avanzar
¿Cómo motivar? ¿Cómo motivamos? Dice. Vale, voy a anotar la pregunta aquí. ¿Cómo se motiva, no? Con este método. Parece imposible. En realidad es como más de lo mismo y encima las palabras que usamos son complejas, ¿no? Metacognitivo, figura analógico. Bueno, para el que le interesa y es un motivado del aprender, sí es cierto que hay unas cuantas palabras nuevas en la parte de la formación. Pero creo que es algo interesante que lo podáis aprovechar, analizar a fondo y aprender. Y la palabra que no la entendáis, buscarla en el diccionario. Pero nos vamos a quedar con lo importante, es comprender un poco más a fondo el método y esperamos que en el transcurso podamos responder estas preguntas que os hacéis. Realmente, ¿cómo los podemos motivar, no? Vamos a ver, el rol del facilitador. ¿Cómo queda en este método, no? El maestro de toda la vida. ¿Cómo queda? Otro aspecto que necesitamos comprender es el rol del facilitador. El facilitador no ofrece sus propias opiniones, ni siquiera cuando los participantes le piden que lo hagan. En vez de ello, hace todo lo posible para intensificar la curiosidad y la actitud reflexiva en los participantes. Esta función ambivalente del facilitador, que estimula el valor de los participantes para investigar la pregunta mientras respeta su independencia, es una característica que buscamos con este método. Para eso, quien dirige necesita renunciar al rol tradicional de experto, visto como fuente de información y de autoridad. En todo caso, seremos todos investigadores. Nuestra tarea consiste en ayudar a estimular el intercambio de opiniones. Tiene la doble responsabilidad de definir y vigilar la aplicación de las reglas del juego y, por otro lado, desarrollar y estructurar el contenido de la discusión. Bien. Una de las cosas más importantes del método es esta figura del maestro, del facilitador, ¿no? No es alguien que va a estar ahí disertando una clase o explicando la historia y interrumpido o teniendo que bloquear todo el tiempo a los niños para que no continúen la historia porque se la saben todas. O por otro lado, solo preguntando datos de la historia. Que esto es lo que solemos hacer, ¿no? Es como somos expertos en conocernos las historias bíblicas, pero esas historias no tienen nada que ver con nuestra vida diaria. Este es el gran dilema, ¿no? Bueno, el facilitador se dedica a facilitar justamente el poder pensar mejor, preguntarnos, hacernos más preguntas, más interrogantes y continuar por ese camino de el pensar con preguntas. Entonces, las reglas de juego las mostramos rápidamente y luego voy a seguir con los demás, los muestro aquí mismo. Reglas del juego. Será bueno tener reglas de juego. Aprender a pensar requiere reglas, normas básicas para todos los participantes. Las reglas no son muy distintas a las que podríamos tener en cualquier diálogo y es bueno que se recuerden cada vez, en cada encuentro. Por ejemplo, levantar la mano para hablar, no interrumpir si otro habla, escuchar con atención, tratar bien a los que opinan de forma diferente a ti. Algunos grupos más entrenados logran tener conversaciones donde no es necesario levantar la mano, porque han logrado aprender a danzar juntos en un diálogo perceptivo que comprende los tiempos del otro. Vale, y esto es algo muy importante. Las reglas de juego simplemente se trata de saber dialogar. Y es algo que no solemos saber hacer y que encima en nuestras escuelas sabáticas tenemos el formato, sobre todo en la de adultos, que son el modelo que tenemos, es un formato de discusión, de discutir sobre teología. Y de hecho nos encanta, es como una tertulia ahí, ¿no? Y parece que cuanto más interesante sea mi aporte en cuanto a la discusión y dejar al otro como fuera de juego, parece que eso es lo que más nos despierta interés en las escuelas sabáticas de adultos. Pero en este formato, en esta metodología, justamente nos salimos completamente de ese lugar y damos por hecho, al contrario, que nadie sabe completamente todo, ¿no? Y que todos estamos en un camino de intentar darnos o encontrar respuestas. Sobre esto de aprender a dialogar, me parece que es bonito que os lo veáis en unos minutitos, en unos segundos,
la diferencia que hay entre dialogar y discutir y cómo necesitamos justamente Discutir tenerlo más claro. no es dialogar. Un diálogo difiere de una discusión en varios aspectos. Nos parece importante que puedas distinguir entre un diálogo y una discusión. Descubrirás que muchas veces en las que decimos estar dialogando, estamos discutiendo. Discusión. Diálogo. ¿Significa sacudir algo para separarlo? Lo que conocemos como retórica. Significa conocer a través de, lo que conocemos como dialéctica. Su objetivo son las decisiones y los actos. Juzgar. El objetivo es la comprensión del valor de los juicios, suspender el juicio. Ataque y defensa. Investigar y examinar. Salirse con la suya. Querer conocer la verdad. Convencer. Investigar. Defender un punto de vista. Escuchar a los demás y a uno mismo. Actitud defensiva y ofensiva. Actitud de apertura. Responder. Preguntar. Velocidad. Lentitud. Individualista. Comunitario. Bueno, y ahí, como les vengo diciendo, toda esta información está en la página que les decía de familias.adventista.es. Está todos los temas. Tenéis también allí para profundizar en qué es el pensamiento reflexivo, qué es el pensamiento crítico y cuidadoso, porque hemos visto sobre todo, a ver, la parte del pensamiento crítico, reflexivo, quizás es lo que estamos dándole más vueltas, pero este método también ayuda a tener ese pensamiento creativo, y el cuidadoso ni hablar, que también tiene que ver con la puesta en práctica de nuestros propios valores, ¿no? O los valores humanos, nuestros valores como cristianos que deberíamos tener, que no siempre damos buena cuenta de ello. Las falacias de pensamiento, que esto es algo súper importante, porque si estamos hablando de que estas preguntas, esta metodología lo que nos lleva es a preguntarnos, a hacernos preguntas y que el pensamiento se profundice en esa línea. Anoche alguien justamente decía, pero ¿y qué pasa cuando nuestro pensamiento no es el mejor? Y entonces, ¿qué preguntas nos pueden salir que igual nos lleven hacia cualquier lado, ¿no? Allí veréis, es interesante analizar las falacias, ¿no? Estos errores de pensamiento que pueden llevarnos justamente a creencias irracionales. Y cómo aprender a hacer preguntas. Tenéis ahí otro apartado en el que os daréis cuenta que no nos solemos hacer buenas preguntas y que a veces las mejores preguntas, a mí me encanta por eso hacer estas metodologías con los niños. Las mejores preguntas vienen de los niños, porque son las preguntas más espontáneas, más fuera de... Mira, cuando lo haces solo con adultos, todas las preguntas son teológicas. Teológicas en el sentido como rebuscadas, pero que no tienen nada que ver con nuestra vida, pero van siempre en esta línea de conocer un cuerpo de conocimientos teológicos. Vale, está fenomenal y hay gente que eso le gusta y le hace bien, pero para nuestros niños, nuestras familias, necesitamos empezar a vivir el Evangelio. Entonces, creo que es importante hacernos preguntas que nos afecten a nuestra vida diaria. Como dice el Camino a Cristo, tocante a nuestra vida diaria. Justamente él tiene, este libro tiene una expresión de estas, ¿no? Necesitamos encontrarnos con Cristo de esta manera. Aquí les voy a pasar para que veáis, este es el último ya de estos trocitos, y mostrarles cómo es esto de la evaluación, para que veáis que es algo más sencillo de lo que parece, que el nombre por ahí puede ser complicado, y luego ya avanzaremos a ver un ejemplo de aplicación del método. Evaluación figuro-analógica. Se trata justamente de evaluar desde una analogía que facilitaremos en formato imágenes. En esta metodología partimos de la idea de que todos estamos aprendiendo sobre Dios a través de la Biblia, por lo que la evaluación también es parte del aprendizaje. Se trata entonces de una actividad participativa, donde son los propios estudiantes los que evalúan. Esta evaluación figuro-analógica permite evaluar varias dimensiones del aprendizaje. La propia actividad, los recursos utilizados, el tema elegido, las actitudes de los participantes, los sentimientos o el clima de la sesión, las habilidades de pensamiento, la dinámica o el funcionamiento del grupo, la participación, la claridad del diálogo, etc.
descubriremos que incluso al evaluar seguimos aprendiendo. Paso a paso de esta evaluación. Primero, una vez que se ha dado la actividad, se dedica un tiempo a la reflexión sobre la actividad compartida. Para hacerlo, se ofrecen las dimensiones de evaluación, que siempre están abiertas para ser escogidas por los alumnos a la hora de evaluar. Son ellos quienes deciden qué aspecto quieren comentar de la evaluación. Sentimientos, claridad del tema, relación entre los miembros del grupo, dinámica de la clase. Y una vez que todos han elegido una dimensión, comienzan uno a uno a explicarla. Es decir, cómo se han sentido, cuánto han comprendido, qué cambiarían. Por ejemplo, si han elegido evaluar la claridad del tema, es decir, cuán claro lo tienen al final del encuentro, esto nos va a ayudar a ver las habilidades del grupo para explicar, a definir conceptos. Aquí estaremos midiendo el nivel de profundidad que hemos alcanzado en la comprensión de una idea o el grado de claridad que tenemos sobre ella, entre otras opciones. A continuación, se presentan las imágenes u objetos que se van a utilizar como figuras que representan las dimensiones y se pide a cada alumno que elija la imagen o el objeto que mejor refleje su punto de vista respecto a la dimensión que se quiere evaluar. Finalmente, cada participante debe explicar también las razones de su elección. Por ejemplo, la imagen X es tan clara y luminosa como la idea que ahora tengo del concepto X. Propuestas de evaluación. Os dejamos algunas propuestas de figuras o imágenes que os ayudarán en esta evaluación figura analógica de la que venimos hablando. Para la dimensión del análisis de los sentimientos, podéis utilizar estas propuestas de emojis, pero seguro que a vosotros os ocurren muchas más alternativas. La tarea será que cada participante elija al final del encuentro qué emociones han experimentado y cómo se ha sentido. Dimensión de análisis, claridad del tema. Para la dimensión del análisis de la claridad del tema, os podéis ayudar con la analogía climatológica. Un sol radiante representaría un tema muy claro. Un sol con nubes, un tema claro a medias. Aquí la persona deja abierto un interés que puede llevarla a continuar la investigación, tanto a nivel personal como con el grupo. Nubes de tormenta significa que el tema ha sido confuso. Este es sin duda un indicador de que necesitamos en otro encuentro profundizar más sobre este tema. Como decimos, son propuestas. Vosotros podéis encontrar, seguro, vuestras propias analogías para evaluar esta dimensión como para evaluar otras dimensiones. Dimensión de análisis, la relación entre los miembros del grupo. En este caso estamos evaluando cómo han funcionado como equipo de investigación. La analogía que proponemos es utilizar flechas convergentes o divergentes. Las flechas convergentes significa que todos han hablado de un mismo tema y han confluido o coincidido. Las flechas divergentes significa que cada uno ha hablado sobre lo que ha querido y no se ha llegado a ningún acuerdo. Dimensión de análisis, humor del encuentro. Esta dimensión evalúa la calidad del ambiente que ha habido en el encuentro. Implica el grado de satisfacción que los participantes han encontrado en la actividad, evaluando su aspecto lúdico, un aspecto indispensable para aprender y para desbloquear muchas veces las dinámicas de los grupos. En el próximo episodio profundizaremos aún más en la propuesta que persigue este método, tener un pensamiento. Muy bien, pues como veis, de lo que se trata es de buscar figuras, ejemplos que nos ayuden a poder expresar, pero esta parte de la evaluación, que es algo que no solemos hacer, a lo que no solemos estar acostumbrados, no necesitamos hacerlo en todas las sesiones. Yo creo que es algo que podemos hacer con cierta regularidad, sobre todo para ver un poco cómo estamos, ¿no? Es algo que en algunas escuelas sabáticas de adultos, por ejemplo, si se hiciese, nos podríamos llegar a sorprender, ¿no? Porque estas divergencias o estos momentos en los que para muchos se quedan ahí como con situaciones, con sensaciones más bien tensas, o que incluso los temas están como ya más que claros y necesitan algo distinto. Animarnos a evaluar cómo estamos es algo importante también, y esta era solo una propuesta. A ver, miro el chat por no estar pasándome nada. Quizás tener un método Libby para adolescentes, ¿tenéis niveles? Vale, otra de las preguntas. Les voy a mostrar aquí un micro repaso, o sea, un micro Libby que es simplemente con un solo versículo. Veréis
de forma aplicada cómo este método se puede usar, en el que yo prescindo de todo, o sea, ni hay momento de evaluación, ni hay introducción con una figura y tal, solamente les digo, vamos a leer un versículo y vamos a ser investigadores de ese versículo. Y es ideal que tengan su cuaderno de campo, porque las preguntas se transforman en llaves que si ellos van anotándolas, luego las pueden abrir en casa y seguir haciéndose preguntas y seguir teniendo ese momento de encuentro con Dios, de lectura de la palabra, que hoy en día parece que fuese de otro planeta. Yo las veces que he hecho con las niñas Libis en casa es algo súper bonito, porque enseguida les queda ahí curiosidad sobre un tema, sobre el otro. Una de las veces, por ejemplo, estábamos investigando y haciéndonos preguntas, y yo iba anotando sus preguntas, y luego se quedaron con una pregunta que los niños hacen preguntas que a mí me encanta, porque te llevan realmente a otros pensamientos, ¿no? A ver las cosas distintas. Y querían saber sobre los ángeles. Y claro, es cierto, yo no tengo todas las respuestas sobre cómo son, y entonces eso me llevó a mí a proponerles, pues, ¿por qué no investigáis? Hay un libro, yo tengo un libro que creo que podéis llegar a encontrar algo. Y como ellas eran las que tenían, surgió de ellas ese deseo de decir, pero, y tendrán esto, y tendrán lo otro, imagínate. Entonces, claro, cuando yo les paso el libro, La verdad sobre los ángeles, obviamente quieren leerlo, porque ellas quieren saber que esa pregunta que les surgió, no soy yo quien vengo y les impongo, tienes que leer este libro porque quiero que... ¿No? Cuando viene por el otro lado es mucho más fácil que ese interés del que estamos diciendo se despierte, esa motivación de la que estamos hablando esté de forma natural, porque le damos espacio. Es algo que en nuestra educación, nuestros sistemas educativos hemos destrozado, pero de esta manera le damos espacio a la curiosidad a aparecer y a surgir con naturalidad. Como seres humanos tenemos curiosidad innata, deberíamos tenerla, la vamos destrozando toda la etapa de formación educativa, y claro, luego nos parece que es imposible, y encima nuestros chicos, como están con las tecnologías que están tan hiperestimulados, ciertamente es mucho más difícil estimularles. Pero en este formato, en esta metodología, lo sacas tanto de juego que realmente veréis ahora un ejemplo. Les voy a poner el de adolescentes, ¿no? Tengo dos modelos para que veáis, dos ejemplos. Uno de niños de 6 a 10 años y uno de 12 a 16. ¿Preferís el de adolescentes? Si llegamos, vemos los dos. A ver, vamos a ver este. Este es, como os digo, es el Libby aplicado con un solo versículo, donde prescindimos de todo, nos quedamos solamente con el hacernos preguntas. De hecho, voy a avanzar, me paso toda la parte de el repaso de introducción, nudo y desenlace, que viene bien para contextualizar a los chicos, decir, a ver, vamos a hacer un Libby sobre esta historia, ¿os acordáis, no? ¿Cómo empieza? ¿O dónde estaba ocurriendo? ¿Y cuál fue la parte, así, el nudo que se llama en las historias? ¿Qué fue el momento más? Todos lo saben. ¿Y cómo acaba? Todos lo saben. Vale, entonces como ya estamos situados qué historia es, ahora vamos a leer la Biblia. Y la vamos a leer, porque como contamos las historias así, parece que las historias salen de no sé dónde, pero los niños nunca llegan y cogen la Biblia y la leen, ¿no? Que eso es lo que necesitamos empujar a que ocurra. De hecho, en este caso los niños no están con su Biblia ni sus cuadernos de campo, porque lo hicimos en un formato en que no lo llevaron, pero idealmente les tenemos que estimular a que sea así. Yo los pillé por banda y son chicos que nunca hicieron un Libby y grabamos todos de una vez, con adolescentes y con los niños lo mismo. Vamos a ver. Marcos 1:27. Si tenéis Biblia está genial. Marcos 1:26 y 27 va a ser. Y es buenísimo que podáis seguirlo también en la Biblia para que de esta forma la investigación, cuando lo hacéis así, es más fácil porque podéis volver al versículo varias veces. Dice, el espíritu impuro, sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido, salió de él. Esta es la historia cuando Jesús sana a un endemoniado, ¿vale? Uy, ¿qué he hecho? Esperad. Vale, vamos de nuevo
aquí. Marcos 1, 26 y 27 va a ser. Y es buenísimo que podáis seguirlo también en la Biblia para que... Lo que yo digo es que he cogido, por ejemplo, en estos casos, cojo un versículo en el que parece que tiene algo ahí curioso dice, el espíritu impuro, de pensar o reflexionar. sacudiéndolo violentamente y dando un gran alarido, salió de él. Todos quedaron asombrados, hasta el punto de preguntarse a unos a otros, ¿qué está pasando aquí? Es una nueva enseñanza llena de autoridad. Además, este hombre da órdenes a los espíritus impuros y lo obedece. Esa es la historia y el versículo, el caso de investigación con el que nos quedamos. ¿Qué preguntas surgen cuando escuchamos esto? ¿Qué nos podemos preguntar para investigar? Si fuésemos investigadores de este caso, ¿qué nos surge? Estos chicos nunca habían hecho un Libby y suelen quedarse empanados un buen rato, pero luego empiezan a engancharse y a entender cómo funciona. ¿Cómo era el entorno, no? ¿Dónde ocurriría? ¿Cómo era el entorno? El contexto. ¿Qué más? ¿Qué cosas que Jesús busca el momento de hacerlo en cuanto hay mucha gente que está atento a lo que él está haciendo? Ajá. Entonces, él busca que, ¿cómo decirlo? Que la gente lo vea. Y claro, quizá podríamos preguntarnos, ¿había una estrategia de Jesús en ese momento? Ella había hecho un comentario y suele ocurrir esto las primeras veces que los Era hacen. Les importante que cuesta haya gente, ¿no? pensar con preguntas, Era entonces importante los suelen como comentar. Entonces que tú haya tienes que gente traducirlo presente. en una pregunta. Ahí la Sí, idea era, ¿había más gente y tenía un propósito que haya más gente? ¡Ay, qué curioso! ¿Cómo se quedó, no? En cuanto salió el espíritu, ¿cuál fue la actitud? Del endemoniado. ¿Qué más? ¿Qué pensarían las personas sobre Jesús? En ese momento, dices, ¿verdad? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría la gente que estaba viendo todo eso, no? Sí. Pues que Jesús hacía milagros Mira, ¿ves? Ahí ella, y que ayudaba a la ella gente. necesita responder. ¿Estás dando una respuesta? Fíjate qué curioso, porque eso es lo que nos pasa. Nos cuesta leer la Biblia sin querer responderla, sino solo preguntarnos. Es que en el preguntarnos nos lleva a otro nivel. No nos importa tanto la respuesta como la pregunta. En este caso, sobre todo porque los niños están acostumbrados en este formato también de colegios competición, quién sabe más. Nos entramos en unas dinámicas que no tienen nada que ver con realmente llegar a experimentar la Biblia, a desear conocerla, sino en yo sé, y seguro era por esto, sí, pasó aquello, y se van tal como entraron. Eso es lo que este método invita a evitar. Porque la pregunta nos lleva realmente a ponernos, a imaginarnos y a ponernos en situación y a descubrir cosas que quizá nunca nos habíamos planteado. ¿Alguna más? Tenemos 5, ¿eh? Con 5 preguntas podríamos llegar a quedarnos. Si alguno más tiene una, sí, Cris. Que cuando se hace la noticia de Dios, ¿qué diría la gente sobre lo que habría ocurrido? Vale. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué diría? ¿Qué diría después, no? Y es muy curioso porque cuanto más pequeños, más interesantes las preguntas. Les digo de verdad, o sea, a los adolescentes les cuesta empezar, o sea, es todo un proceso que aprendan a hacerse preguntas distintas. Con este grupo, ya las últimas, por ejemplo... complejo de entender, de ver y... ¿Por qué justo en ese momento pasa esto? ¿Por qué en ese momento? ¿Había alguna intención, no? ¿Por qué en ese momento? Vale, las vamos a repasar, ya nos quedamos con una hora. ¿Dónde ocurriría? Bueno, yo ahí lo que hago es empezar a leerlas una por una nuevamente y entonces ellos votan y eligen y se quedan con una.
que en este caso se quedan con las 5 que pensaría la gente en ese momento. Vale, yo lo adelanto un poco para llegar, porque me están avisando que está terminando el tiempo, quiero que lo veáis completo. Y entonces ellos empiezan a dar respuestas, ¿no? ¿Qué más? Supongo que habría gente que se quedaría sorprendida porque estaba haciendo un milagro el día del sábado. Como dice el texto, era el sábado. Entonces, ¿Sorprendidos? Quizás confundidos. ¿Confundidos? Y mostraría interés por conocerse y acercarse. Interesados. Qué interesante, ¿eh? Bueno, ellos siguen dando respuestas ahí de cómo creen que la gente, como la pregunta que se habían hecho es ¿qué pensaría en ese momento la gente que estaba viendo eso, ¿no? Ven un endemoniado, ven que Jesús viene, se lo quita, es algo que ellos, claro, se quedaron con ese sentimiento quizá o ese pensamiento de esto es algo raro que pueden haber pensado. Y van diciendo distintas cosas, ¿no? Sorprendidos, confundidos, deseando conocer más, interesados, disgustados, con envidia. Pero lo de hacer milagros... Entonces, fijaros que es muy curioso. Aquí es lo que yo les comentaba. ¿Qué son todas estas palabras? Me dicen, son adjetivos. Y si os fijáis también, aquí hay muchas emociones. Que a mí... cachis en la mar. A mí no me deja de sorprender el hecho de que ellos respondan son adjetivos. Como estamos en una clase, ¿no? En formato de colegio respondemos lo que se espera que respondamos, que no tiene, igual no nos importa ni nos sirve para nada, pero doy la respuesta que se espera. ¿Y los que reaccionan en positivo? Entonces aquí vamos llegando a la parte final, que es muy interesante. Siempre. Ejemplo. Que hablamos de los fariseos. La idea es que saquemos criterios. Una vez que elegimos una pregunta, ellos van dando respuestas, tenemos que llegar a ver si logramos sacar algún criterio que nos sirva para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, la idea es ahora, ese es el trabajo de artesano que hace el facilitador. Mirad un poquito aquí cómo surge. Con sus propias respuestas. Tenían como... Conocían algo, pero que podría ser mejor y que él era un farsante. Vale, entonces tenían ya conocimiento. Yo les preguntaba por qué creéis que algunos han reaccionado de forma con emociones negativas y otros emociones positivas ante un mismo hecho, ¿no? ¿Qué pueden haberlos llevado para eso? Y ellos van diciendo, pues ha sido que los fariseos el conocimiento que ellos tenían, ¿no? Sí. Y fíjense... ¿Y los que reaccionan en positivo? Querían conocerle más. Sí. Me gusta. Fijaos cómo el conocimiento de la religión y de los temas espirituales, esta palabra sobre todo, nos puede llevar a una reacción negativa o una reacción positiva. Y qué peligro tiene, ¿no? ¿Cómo podemos, por ejemplo, reaccionar con envidias, con disgustos, con celos? ¿O cómo podemos reaccionar con deseos, con interés, con sorpresa? Y todo tiene que ver con cuánto creemos que conocemos. Entre otras cosas, pero algo es muy importante lo que sale aquí. El creer que lo sabemos todo o que lo que sabemos es lo que realmente tiene que ser. Y qué diferente cuando descubrimos que en el mundo espiritual realmente no sabemos muchas cosas y no las entendemos. Al margen de todos los conocimientos teológicos, el mundo espiritual es algo que tiene un poder sobrenatural, ¿no? Que no es fácil de poder resolverlo, tan simple como a veces creemos, ¿no? O controlarlo. Bueno, y ahí este era el ejemplo, quedan nada de minutitos, pero os voy a mostrar cómo, en el caso de los peques, cómo funciona cuando son más chiquitos. Directamente aquí. Yo sé que él tiene facilidad leí el versículo y empiezan ellos a hacerse preguntas. Era la historia de Moisés. Se quedaron, por ejemplo, en este caso, La habló ellos desde se quedaron zarza. Sorprendidos con lo de la zarza. ¿Por qué se ¿Cuál elegimos? Vamos a quedarnos siempre ahí. con 5, así no nos extendemos tanto, pero podemos elegir muchísimas preguntas. Dice, No estás compartiendo la pantalla. ¿Cuántos casos podemos investigar? Lo siento. Aquí.
Vale. Vamos aquí. Entonces ellos estábamos hablando de la historia de Moisés y fueron diciendo en ese solo versículo que nos quedamos, ¿por qué dice que se enfada? ¿Dios se enfada entonces? ¿Y por qué solo podía ir él y no directamente su hermano? Tenía que tenía más capacidad de hablar. ¿Por qué se negó? ¿Y por qué se le habló desde una zarza? Y se quedaron con esa pregunta, votaron todos y en el momento de votar es, vale, leo yo todas las preguntas, ¿con cuál os quedáis? ¿Cuál queréis que reflexionemos en profundidad? Investiguemos, yo siempre les intento meter ahí, estamos investigando, somos detectives, tenemos nuestros cuadernos de campo, vale, nos quedamos con esto. Y ahora vamos a buscar respuestas. Porque no quería que nadie más le viera. ¿Por qué desde una zarza? ¿No? Y ellos ¿No empiezan a quería? decir... Yo lo voy a adelantar. No quería, a ver si lo veo aquí. No quería que nadie más le viera, para que los demás para que se acercara, para despertar su atención o llamar su atención, porque así le daría menos miedo que si lo viese, ¿no? Pregunta, Vale. Y queda un minuto y mirad, a la hora de sacar criterios, llegamos ya al final. Nuestra vida. Él nos habla con las cosas que... Vale, la idea, yo los voy a ir criterios que llevándolos podemos sacar. a lo que ellos comentaron, ¿no? Retomo todo. Para nuestra vida de esta pregunta. Vamos a ver qué criterio interesante. De la pregunta, ¿por qué le habló desde una zarza? ¿Por qué? Y vosotros mismos habéis dicho, porque no quería que nadie más le viera, para que se acercase, ¿no? Para llamar su atención, porque así no le daría tanto miedo, porque quizá verlo cara a cara a Dios no lo puede. Bueno, la idea es que tenéis todo este material completo. Ya os dije ahí en esa página. Y tenéis, todas las semanas estoy sacando uno de estos micro repasos, estoy sacando todos los viernes todo este trimestre, para que sigáis entendiendo cómo funciona, y luego es animarse a probarlo. Y yo les digo, lo he probado con mis sobrinitos, lo he probado con muchos niños que a veces están como muy activos, les cuesta centrar si son chiquitos, y hemos estado hora y media investigando, y se hace súper atractivo para ellos, y luego llegan a conclusiones que les sirven de verdad para su vida. Bueno, pues gracias por estar allí, espero que les haya por lo menos despertado más la curiosidad y deseado entenderlo mejor. Me decís allí si podría indicar de nuevo la página. Sí, la pego rápidamente. La página de... Lo siento, que queda el grupo que estaba conmigo quedó colgado.